Hola, bienvenidos a una nueva edición de Comunícate con Susi. Hoy tenemos una conversación que va a versar no solamente sobre temas de interés nacional, sino que va a profundizar sobre la economía de nuestro país. Hablaremos también de academia, porque nuestro invitado es profesor en la Universidad INTEC. Y también, por supuesto, hablaremos de política. Él ha tenido importantes funciones en el Estado dominicano, es egresado de la universidad donde labora y también hizo una maestría en la Universidad de Harvard. Es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y vamos a ver todo lo que conversamos con Richard Medina. Richard, bienvenido a Comunícate con Susi. Qué bueno que pudimos concertar esta conversación. Muchas gracias, Susi. Gracias por la invitación. Sí, hace un par de semanas que estábamos atrás de coincidir. Y pues quisiera iniciar de inmediato preguntándote por qué elegiste economía y por qué también interesarte en políticas públicas. Mira, yo siempre fui como muy aficionado a la historia, a ciencias sociales en general. Me gustaba mucho la matemática en el colegio. Y se me daban bien las matemáticas. En un momento yo quería ser ingeniero, pero cuando yo vi el pensum de ingeniería civil, ingeniería industrial, vi que tenía dibujo técnico. Okay. Y yo soy pésimo en dibujo. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo más cerca que hay? Y considerando también mi inclinación hacia las ciencias sociales, sobre todo hacia la historia. Y bueno, ahí estaba economía, y economía fue la carrera que elegí por eso, porque combina ciencias sociales y el uso intenso de matemáticas. Es tal vez algo no muy conocido por el público en general, porque uno piensa en economía y lo primero que piensa es en solo números. O sea, hay gente que tiene la idea que economía es como una contabilidad avanzada en el imaginario de la gente. ¿Cómo le explicamos al ser humano común o a los muchachos jóvenes que nos estén viendo, que todavía no sepan qué carrera elegir, cómo es esa parte de humanidades, si pudiéramos decir así, que tiene la economía? Economía es la ciencia que estudia la escasez, en cierto sentido. Por más que uno quiera hacer cosas, uno nunca tiene todo el tiempo para hacerlas. O sea, claro, el tiempo nuestro es finito. Y además, no siempre tenemos todo el dinero que queremos para comprar cosas que queremos, ¿no? Entonces, siempre hay escasez. Y cuando hay escasez, puedes ser tú incluso el hombre más rico del mundo y siempre vas a tener una restricción. Entonces, en ese momento que tú tienes recursos escasos, tú tomas decisiones como individuo. Bueno, si yo tengo 24 horas al día, ¿qué voy a hacer hoy? Voy al cine, voy a la playa, me quedo estudiando, me quedo con mi familia, hago actividad política. O sea, todo eso son decisiones que tomamos nosotros de manera muchas veces automática, sin pensarlos mucho. Pero cuando uno administra ese recurso escaso, el tiempo, el dinero, pues uno está tomando decisiones económicas. Y eso lo estudia la economía como ciencia. Pero además de eso, nosotros como seres humanos respondemos a incentivos. O sea, si yo te digo a ti, mira, yo quiero que tú me acompañes al mirador a correr. Bueno, pero yo no quiero correr ahora, estoy en otra cosa. Bueno, y si yo te doy 100 pesos para que tú me acompañes. Ah, pues está bien, yo voy. O sea, esa mecánica es un ejemplo quizás muy trivial, ¿no? Pero esa mecánica de incentivos funciona a nivel del individuo y la utilizan los gobiernos, y ahí enlazo con la parte de políticas públicas, para lograr resultados socialmente deseables. Por ejemplo, si yo voy a dar un subsidio vía una tarjeta de Supérate, lo que antes se llamaba Prosoli, pues yo puedo pedirle a la persona que es beneficiaria, que son típicamente las madres en el hogar, que deben mandar a sus hijos X cantidad de tiempo a la escuela. Y yo lo hago modificando los incentivos que tiene esa madre, porque como Estado yo entiendo que es positivo que sus niños vayan mucho a la escuela. Entonces, todo eso lo estudia la economía. La economía también tiene, además de matemáticas, todo eso tiene un lenguaje matemático muy formal. Pero también tiene un poco de filosofía. Uno siempre está analizando
qué es lo correcto, qué es lo equitativo. Son preguntas que yo a mis estudiantes les digo, siempre digan depende, porque ahí con eso se gana la mitad del pleito. y uno ve demasiadas cosas en economía, o sea, que no es solamente la parte numérica. La parte numérica te da intuición y te permite formalizarlo de manera escrita, pero a ciencia cierta, economía lo que trata es de las decisiones que toman los individuos y cómo se pueden modificar esas decisiones. ¿Cómo entonces te interesas por la política? Porque cuando hablamos de políticas públicas, aunque más nos referimos al manejo ya en el Estado, a la toma de decisiones, para acceder regularmente al Estado, pues es a través de los partidos, a través de ganar una elección y que, bueno, quien sea el contendor que tenga la mayor cantidad de votos, pues tiene la oportunidad de dirigir los destinos del país. ¿En qué momento de la vida de Richard Medina él decide que la política va a ser de su interés para dedicarse a ella? Yo creo que desde los 14 años. Yo siempre digo que cuando yo tenía 14 años, estamos en el año electoral o el año previo a las elecciones de 2004. Mi papá era dirigente medio en un comité intermedio del PLD, que se llama Comité Intermedio Capitán Máximo Cabral en San Carlos. Mi papá era presidente de un comité de base, era dirigente medio, y la actividad de nosotros los domingos como familia, de mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tía, era irnos a trabajar política en San Carlos. O era toque de bandera, o era reunión del intermedio, o era estar haciendo lo que se llama trabajo de padroncillo, o sea, visitando casa por casa a la gente y escuchándola. Entonces yo me fui involucrando en temas del PLD desde esa época, y yo creo que ahí fue que inició mi militancia, aunque evidentemente uno, por ser menor de edad, no podía ser miembro del partido. Ya yo paso a formar parte del PLD en 2000, cuando tenía 19 años, 2011, que el PLD abre su padrón, yo formo mi comité de base y luego he ido escalando. Pero adicional a eso, yo estudié economía, que va muy ligado a lo que es la parte de política partidaria, por ese deseo que uno tiene de cómo se puede impactar la sociedad. O sea, yo creo que todo el mundo es político. Todo el mundo tiene inclinaciones políticas. Lo único es que no lo hace quizás a través de una militancia partidaria activa. Puede hacerlo a través de militancia en sociedad civil activa. Puede tener militancia pasiva. Pero de una u otra manera todos somos políticos. Y yo creo que todos los dominicanos queremos que el país progrese. Entonces yo decidí hacerlo. Decidí trabajar para el progreso del país desde un partido específico que es el PLD. También pues trabajas en la academia y trabajas en la misma universidad donde te formaste, el INTEC. ¿Qué ha representado esa institución en tu vida? Mira, es una gran pregunta. Cuando estaba en bachillerato, INTEC me dio una beca. Ellos tienen un programa que se llama Programa INTEC con Estudiantes Sobresalientes, PIES. Yo fui de la generación 2007 y me dio una beca completa. O sea, en ese tiempo las condiciones en mi casa quizás no me hubiesen permitido estudiar en INTEC. Y yo le estoy profundamente agradecido a la universidad por esa oportunidad. El PIE es un programa que tiene como 30 años, está de los 80, 40 años, y ha formado cientos de jóvenes, y le ha permitido estudiar en INTEC a cientos de jóvenes de todos los lugares del país. Entonces yo entro a INTEC con esa beca. Entro, me va muy bien, gracias a Dios. Yo me involucro en temas de comités estudiantiles, temas de medio ambiente, que eran inquietudes que yo tenía como joven. Me fue también muy bien. Y en INTEC yo conocí profesores bastante buenos, que muchos de los cuales me ha tocado ahora ser colaborador con ellos, ser profesor junto a ellos o dirigirlos cuando fui director de la carrera de economía. ¿Qué pasa? Que en INTEC un día llega una persona que se llama Julio Andújar. Julio Andújar era el director de una maestría en economía llamada Fundación Empírica que estaba en la Universidad Católica. Y el coordinador de la carrera de ese momento, Apolinar Veloz, me dice, mira, yo no tengo posibilidad de llegar a una sesión de información sobre la maestría que va a dar Julio, acompáñalo y tú lo recibes y hablas con él. Nos conocimos y yo mirando hacia atrás y haciendo la conexión de puntos, como dice el famoso discurso de Steve Jobs, pienso que fue un momento capital, porque el hecho de yo conocerlo me permitió que él me ofreciera
estudiar en esa maestría. Yo le dije, mira, yo no puedo, yo estaba ya graduándome, porque yo no tengo el dinero para pagarla. Entonces me dice, te voy a dar media beca. Y yo, está bien, pero me falta la otra mitad. Y yo sé que tú no puedes dármela. Entonces me dice, yo te voy a recomendar a un sitio para ver si tú entras a trabajar ahí, que se fue una persona que yo conozco y mandó mi currículum a la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, que fue mi primer trabajo. Yo entré ahí con 20 años. Ellos me hicieron una serie de pruebas. Cuando eso estaba el Departamento del Tesoro metido formando esa unidad, pasé las pruebas y me quedé ahí. Y yo creo que de las grandes cosas que me han pasado positivas en la vida, tiene que ver precisamente con ese momento. Claro. Pero ese momento pasó porque yo estaba en INTEC y porque me involucré en esos comités estudiantiles. Yo era el presidente del comité en ese momento y se me dio esa oportunidad. Entonces yo creo que INTEC del 100% de mi vida, yo tengo que agradecerle por lo que yo soy hoy, quizás al 70-75%. De la Dirección de Crédito Público, ¿cómo fuiste ascendiendo en tu vida laboral? Mira, la Dirección General de Crédito Público, después de 2009, de 2008, 2009, estaba siendo dirigida por un economista que se llama Edgar Victoria. Y ahí se hizo una reforma muy interesante que estuvo impulsada por organismos multilaterales y también por el Departamento del Tesoro. Había una señora que se llamaba Yanine Corbeto, que era como la enviada del Departamento del Tesoro, y ella de verdad se enfocó en institucionalizar esa dirección junto a Edgar Victoria. Cuando yo llego ahí, duro un par de años, luego se me dan uno o dos ascensos, pero fueron un poco de mezcla de suerte y también de disposición. De suerte porque habían posiciones que se fueron quedando vacías y yo estaba ahí, la pude escalar. Pero también de hambre, de disposición, porque yo recuerdo que siendo yo pasante, siendo yo analista junior, que es como se llama, yo me iba a las 8 de la noche trabajando, a las 9. Y siempre trataba de hacer las cosas rápido, bien. Y algo que yo aprendí en la política es que, y lo aplico en mi vida laboral, es que si a ti te ponen a abrir una puerta, en política esa tiene que ser la mejor puerta que se abra. Y en vida laboral, si te ponen a revisar un documento de una página que no tiene nada que ver contigo, revísalo como si tú fueras un experto. Porque se pueden dar cosas más para adelante que te permitan a ti crecer por ese trabajo que tú estás haciendo. Entonces, yo creo que por eso se me dio esa oportunidad en la Dirección General de Crédito Público. Luego de Edgar Victoria llegó Luis Núñez, que duró quizás un año como director. Me permitió trabajar con él de cerca. Y después de Luis Núñez vino Magín Díaz, que duramos 3 años trabajando juntos. También me dio mucha confianza y me permitió trabajar en un proyecto que fue la compra de la deuda de Petrocaribe junto a él. Yo trabajé la parte financiera, él, Simón Lizardo, trabajaron la parte de negociación directamente con Venezuela y PDVSA. Muy importante. Y yo creo que fue de las grandes experiencias que yo he tenido a nivel laboral y de la de más satisfacción. ¿Qué habilidades específicas, tal vez no necesariamente del conocimiento técnico, pero sí de las llamadas habilidades blandas, que para mí son realmente las habilidades fuertes, porque no todo el mundo se da la oportunidad de desarrollarlas? Entonces, ¿cuáles de esas habilidades tuviste que poner en práctica de lleno para esos procesos? Porque me imagino que además de la parte técnica, no sé si te tocó trabajar solo con documentos o intercambiar con las personas, son situaciones sumamente sensibles. Yo creo que las habilidades blandas explican más del 60% del éxito de una persona. O sea, y he leído más que eso. Quizás es un poco difícil que un economista diga eso. Los economistas tendemos a ser muy orientados a los datos. Pero yo creo que las habilidades blandas es lo principal. Diría que saber hacer una presentación, tanto hablada como con imágenes, es muy importante. Uno tener empatía con la gente. O sea, yo siempre, cosas sencillas, saludaba a todo el mundo. Durante la pandemia, que hubo una situación difícil, muchas de las cosas se podían resolver. Yo estaba en el Ministerio de Hacienda cuando eso. Se pudieron resolver porque había empatía alrededor de todo aquel que debía resolver, ya sea analista, mensajero, secretario.
Y uno podía pedirle, mira, ayúdame con esto, y la gente lo hacía de grado. O sea, esa empatía con la gente, ser simpático, ser amable, yo creo que saludar siempre, yo creo que es algo que más que cortesía, es un valor que debemos siempre poner en práctica porque habla muy bien de la crianza del hogar. También te diría que hablar en público, hay que ir puliendo la manera en que uno se expresa. Y una muy importante es cómo estar en una mesa de negociación sin desesperarse. Hay veces que a uno lo pueden insultar, te pueden decir muchísimas cosas. En el caso mío, yo, por temas de que empecé muy temprano a trabajar, siempre era de los más jóvenes o el más joven una mesa de negociación. Entonces ahí podía haber gente que venía a cualquierizarte, a ignorarte por el tema de la juventud. Este muchachito. Pero uno ahí tiene que plantar carácter y no dejarse dominar por las emociones y simplemente decir las cosas de la manera más pausada posible. Yo creo que redondeando, ¿no? Saber presentar, saber expresarse, ser empático, interesarse por el otro y saber cómo no perder el temperamento en una mesa de reunión, en una mesa de negociación, son quizás las habilidades más importantes que uno puede tener ahora mismo. En el caso ya de tener acceso a estudios en Harvard, ¿cómo se da eso? Y pues me imagino que es una de las grandes experiencias significativas en tu vida, pero quisiera que nos lo cuentes. Mira, yo ya tenía 3 años trabajando con Magín Díaz en crédito público. Viene la operación de Petrocaribe. Yo había aplicado para irme en agosto de 2014 a estudiar. Magín me dice, mira, tenemos esta operación de Petrocaribe desde enero de 2014. Eso duró casi un año, más de un año negociándose. Yo necesito que tú te quedes porque tú eres el que maneja el modelo. Yo había entrado a 2 universidades, estaba en decisión con eso. Me dice, haz un diferimiento, empieza en un año, y pídeles que vamos a ver si también tú puedes aplicar a Harvard. Yo, mira, yo no creo que yo pueda entrar a Harvard. Me dice, claro que sí, el primer paso es aplicando. Entonces, ahí hago el diferimiento de esas 2 universidades para empezar no en agosto del 14, sino en agosto del 15. Me quedo a trabajar el proyecto de Petrocaribe, que se cierra en enero. Fue una buena negociación porque logramos una reducción de la deuda de 52%. O sea, fue una quita importante. Claro. Y después de ahí yo aplico a la Universidad de Harvard. Me dan varias cartas de recomendación. Tú tienes que entrar con 3 cartas de recomendación allá. Y fue uno de los momentos más inesperados de mi vida. Yo realmente no tenía esperanza de nada. Y después yo dije, bueno, ya entré. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo la pago? Porque yo no tengo el dinero. Voy al MESID. En el MESID lamentablemente me dicen que no se daban becas para programas que no estén contratados con el MESID. Harvard no tenía programas con el MESID. Por lo tanto, no se me da esa beca. Y para mi sorpresa, Harvard me nomina a una beca con el Banco Mundial, el gobierno de Japón, que tenía una especie de asociación con esa maestría, la maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional. Y para mi sorpresa me la dieron. O sea, entramos esa vez 6 latinoamericanos con la beca. Y yo creo que fue una de las grandes experiencias de mi vida. Porque cuando uno estudia en Estados Unidos, uno está solamente estudiando. O sea, tú no puedes estar ni distrayéndote, ni trabajando, ni nada. Es solamente estudiando por 2 años. Se dio algo muy bonito y es que ese programa, tú duras 2 años con toda esa gente, que éramos como 60, de diferentes países del mundo. Yo era el único dominicano. Y uno hace una camaradería y una hermandad que es difícil explicar. Yo aprendí muchísimo, conocí gente muy interesante. Me cambió mucho la forma de yo entender el Estado, de yo entender la sociedad y su vinculación con el Estado. Y también como que me reafirmó ese ideario que yo tenía de dedicarme a políticas públicas y a economía del desarrollo. Entonces como que todo cuajó, todo se combinó para que yo me definiera por esas 2 ramas y precisamente yo eso lo pude lograr gracias a la oportunidad en Harvard. Richard, vamos a ir a un pequeño corte, pero cuando regresemos quiero que sigamos hablando al respecto y hacerte algunas preguntas de esa beca y de otros temas. Y vamos a ir también para la política en un momentito. Vamos a un corte y retornamos.
Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahibe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta. 511, tu nuevo número de asistencia vial. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC, la seguridad y la eficiencia constituyen pilares esenciales para garantizar la integridad y calidad de los servicios públicos que ofrecemos. Nos mantenemos firmemente comprometidos con la capacitación continua de nuestros colaboradores, fortaleciendo sus habilidades y conocimientos para responder con excelencia a las exigencias del sector aeronáutico. Promovemos una cultura de excelencia y mejora constante, orientada a ofrecer servicios de la más alta calidad que superen las expectativas de nuestros usuarios. Juntos hacemos posible el cambio. En el IDAC seguimos cumpliendo con la excelencia. Salud con Farmacia GBC. En cada rincón de Santiago de los Caballeros disfruta de un 20% de descuento todos los días en tus compras. Farmacia GBC, siempre cerca. La farmacia de los dominicanos. La energía del presente y del futuro la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental. Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Richard, me llamó mucho la atención ese proceso que me comentaste de la beca para Harvard. Sí, no me equivoco, me indicaste que fue costeada por Banco Mundial y el gobierno de Japón. No sé si te has detenido a pensar que de tú tener la idea de que no podías entrar, de que no ibas a entrar, la misma universidad decidió de motus propio, con la cantidad de estudiantes brillantes que ellos tienen, que aplican de todas partes del mundo,
te eligieron para aplicar a esa beca y que tú tuvieses la oportunidad de estar con ellos. Sí, yo creo que es una gracia inmerecida. Y me sirvió mucho también, porque yo reflexionando, cuando uno se vaya, aparecen 100 gente mucho más inteligente que uno, de la cual uno aprende muchísimo. Entonces también eso de cierta medida, como que te destruye y te construye de nuevo. Porque ya tú aprendes a ver las cosas no en términos de ser competitivo contra, sino de cómo tú puedes complementarte, cómo tú puedes ayudar y dejar que te ayuden, no aprender a ser humilde dejando que lo ayuden. En muchísimas materias que allá no era quizá mi fuerte. Entonces yo agradezco mucho esa oportunidad que tuve, más que nada, porque me ayudó a ver la vida diferente, a entender la sociedad diferente y también a aceptar que uno no se la sabe todo y que la gente puede ayudarlo de muchas maneras. Pero también, y disculpa que lo diga, a entender que no estamos más atrás que todo el mundo. O sea, a veces nosotros pensamos que por el país del cual venimos, que otras personas que vienen de naciones mucho más desarrolladas, como que no vamos a llegar al nivel para estar junto con cierto grupo estudiantil. Y conversando también en una entrevista pasada que sostuvimos con mi querida amiga Natalia Ureña, que está ejerciendo su carrera en Canadá, hablábamos de eso, de cómo a veces pensamos que estamos muy lejos y cuando vamos al campo laboral en otro país o al campo académico en otro país, nos damos cuenta de que sí damos la talla. Así es, así es. Yo de hecho no conozco dominicanos que hayan ido a estudiar fuera y no puedan estar al nivel que se demanda. Obviamente, en el caso, por ejemplo, mío, uno ve macroeconomía, microeconomía, estadística. Yo tuve que estudiar mucha microeconomía, pero yo iba muy fácil en macroeconomía. O sea que siempre uno tiene debilidades, tiene fortalezas, pero siempre lo que he visto es que cuando un dominicano va a estudiar fuera o se va a trabajar, normalmente le va muy bien. Y creo que eso habla muy bien de quiénes somos como país y también de la capacidad de adaptación que tenemos como sociedad. Tú sabes que al hablar de ese tema, de las becas, tanto la de Harvard como la beca que te dio INTEC para cursar la carrera, recuerdo una entrevista que le hicimos a nuestro querido Juan Ariel Jiménez y conversamos con él sobre esos juicios tan injustos de ciertas personas que en muchos momentos han dicho, no, todos esos jóvenes del PLD que han estudiado con becas financiadas por el gobierno. En tu caso no ha sido así. En el caso de él tampoco lo fue. Y no sé si en algún momento te has sentido afectado por ese tipo de comentarios. No, yo no. Pueden haberlo hecho. Si alguien me pregunta, digo, mira, yo lamentablemente no tuve forma de tener una beca del MESID. Creo que MESID hace un gran trabajo enviando muchos jóvenes a estudiar a Estados Unidos, a Europa, a Canadá. Pero en mi caso, lamentablemente, no se podía por una razón sencilla. Ellos no tenían el acuerdo con la Universidad de Harvard y yo no me iba a poner tampoco de que a buscar una beca especial, porque yo creo que eso iba a ser un poco de favoritismo, iba a ser un poco discriminatorio de mí hacia otros. Entonces, nada, yo tuve esa suerte. Otros jóvenes tienen esa suerte, otros jóvenes lo consiguen en MESID. Pero esos comentarios son parte de la vida. O sea, el que tiene una vida pública o que trabaja en el sector público siempre va a estar expuesto a ese tipo de comentarios. Y uno lo que hace es que tiene que trabajar y demostrar los resultados. Yo creo mucho que más allá de narrativas, más allá de decir yo voy a hacer, lo que realmente demuestra que uno está haciendo son los resultados. Y yo, gracias a Dios, me he enfocado siempre en dar los resultados, tanto en el tema laboral como en el tema político. Tu formación cristiana, ¿cómo ha influido en tu accionar tanto laboral como político? Mira, yo tengo una formación bautista, evangélico. Son los bautistas del sur de Estados Unidos, básicamente, que vinieron acá hace unos 100, 80 años y establecieron iglesias.
Y en esa formación yo sí creo mucho que uno, si está en el Estado, no debe estar metiendo la religión en las decisiones de Estado. Ahora bien, uno sí debe estar tomando las decisiones de Estado pensando en la formación religiosa y el cristianismo que uno tiene. Entonces, yo diría que me ha ayudado bastante, eso me disciplinó. Yo creo que el tema de leer la Biblia diariamente, de uno entender que Dios existe, que uno debe ser temeroso de Dios, que aunque a uno no lo vean alguien haciendo cosas, Dios siempre lo va a ver, que Dios te va a juzgar y que por más cosas malas que tú hayas hecho en tu vida, siempre hay un Salvador que es Jesucristo, a través del cual tú puedes reconciliarte con Dios. Yo creo que me ha cambiado la forma de ver el mundo, en el sentido de que siempre uno tiene como un vacío existencial. Y ese vacío, yo vengo de un hogar que no tenía muchos recursos, pero que era muy funcional en el sentido de que mis padres y mi hermano y mi mamá y mi tía, siempre estábamos como muy juntos. Entonces, yo no tenía esos problemas de hogar. Bueno, tengo una esposa con la que tengo un hogar también, que somos muy, muy cercanos. Tenemos una niña muy cercanos también. Pero antes de yo nacer de nuevo, yo ser cristiano, aceptar a Cristo en mi corazón, pues yo sabía que había como un vacío que no llenaba ni con mi familia, ni con mis amigos, ni tampoco con mis participaciones a nivel de trabajo, a nivel de academia. Y eso es lo que me faltaba a mí, era Cristo. Entonces yo creo que me ha venido a llenar como individuo esa parte que faltaba y me ha hecho reflexionar mucho y tomar decisiones basadas en qué yo debo hacer dado esa condición que tengo como cristiano. Como digo, no es que yo vaya a influenciar nada por el tema de ser cristiano, pero yo sí creo que todas las decisiones que un cristiano debe tomar debe basarse en lo que dice la Biblia. Ya en cuanto al panorama económico local, vimos recientemente unas publicaciones de la CEPAL donde se pronostica que el crecimiento en la región, no solo en República Dominicana, no va a ser como lo esperado en años anteriores, que el crecimiento va a ser un poco lento, que no va a llegar a los niveles de antes, y eso mismo se ha conversado sobre la economía del país. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se dan estos factores? ¿Tienen las situaciones internacionales tanto que ver en esos resultados o es un argumento de justificación? Mira, vamos de atrás para adelante. Con el tema internacional yo creo que no hay tanta justificación de por qué crecemos poco. Crecemos poco acá en República Dominicana cuando crecemos 2% y tradicionalmente crecemos 5%, o sea que estamos creciendo menos de la mitad. Países de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras, están creciendo 3 y 4%, que es lo que ellos normalmente crecen. Entonces los países más parecidos a República Dominicana, que son esos de Centroamérica, están creciendo más que República Dominicana y están creciendo lo que normalmente crecen. O sea que ellos que están expuestos, igual que nosotros, a condiciones internacionales también duras, pues no le está pasando lo que nos pasa a nosotros. Cuando yo digo que crecemos poco, eso tiene repercusiones en que se crean menos empleos, hay menos dinero caminando, circulando en la calle, como coloquialmente se dice. Aquel que tiene un negocio, probablemente en 2025 y enero de 2026 ha vendido poco, en comparación con años anteriores. Si usted le vendió a un cliente y el cliente le tiene que pagar en 30 días, ahora le está pagando en 90 o 120, con mucha presión, porque hay una situación de bajo dinamismo en la economía. Y cierran negocios. Al momento que estamos grabando esta entrevista, se anunciaron recientemente el cierre de Chao Teatro, de Raeldo López, del Comedy Club y también del restaurante Mix, que tenía décadas de Sí, tenía creo que 22 años, 20 años. Sí. Y era un clásico. Es muy lamentable y eso es lo que te genera, es que negocios de comercio pues cierren y desempleen y generen desempleo. Ahora bien, ¿por qué pasa eso? Bueno, tiene que ver con, vámonos a 2024. En mayo de 2024 pasan las elecciones. A partir de ahí el gobierno comienza a hablar de que viene una reforma fiscal.
Y eso es como un lobo que viene contra la sociedad dominicana. Y se habla de reforma de mayo a octubre, que es cuando se lanza y luego hay que retirarla. Un empresario que tiene la decisión de ampliar su producción, de comprar una maquinaria, de generar más inventario, de comprar más insumos, cuando ve que vienen estos rumores de reforma, que es inminente, que es muy dura, lo que hace es que se paraliza y dice, no, espérate, vamos a esperar a ver que venga la reforma y luego tomamos decisión de qué hacer. Entonces la economía, por esa mala comunicación y el mal trabajo que se hizo con la reforma fiscal 2024, pues la economía se paralizó. Y la parálisis vino a partir de noviembre del 24. Siguió en 2025 porque el gobierno no logró generar un plan de obras públicas pequeñas en todo el país, que es lo que se llama gasto de capital, que es repotenciar a la economía. Imagínate que se te queda el carro por batería y viene una gente con 2 cables de yompea la batería y ya prende tu carro. Bueno, el gobierno debía hacer eso luego de la parálisis que generó el propio gobierno por la mala comunicación del proyecto de reforma fiscal 2024. Adicional a eso, las tasas de interés aquí siguen siendo altas y eso está limitando que mucha gente compre viviendas, sobre todo apartamentos de bajo costo, lo cual genera una especie de círculo vicioso. Si hay menos demanda de apartamentos, se construyen menos apartamentos. Se construyen menos apartamentos, se produce menos pintura, varilla, cemento, blocks, gravilla, etcétera, lo cual genera menos dinamismo económico. Entonces estamos en una especie de trampa, ¿no? Donde creo que el gobierno es que debe tratar de sacarnos de esa trampa con el llamado gasto de capital o gasto en obras públicas. Pero hay un componente adicional que es de largo plazo. Eso es de corto plazo o de coyuntura. Yo creo que en el largo plazo República Dominicana no va a crecer a las tasas que hemos visto anteriormente. Anteriormente crecíamos 5 o 6%. Es probable que ya de aquí en adelante crezcamos en promedio un 4%. Digo en promedio porque un año podemos crecer 5, después vamos a crecer 3. Pero ese menor crecimiento se debe, 1, al bajo gasto de capital que hemos visto en el gobierno actual. Ha estado muy bajo, 2.5% del PIB. Pero también a que lamentablemente República Dominicana no ha podido hacer una reforma educativa que mejore de manera sustancial la calidad de la educación de nuestros egresados del bachillerato. Si eso no pasa, nuestra fuerza laboral no es tan productiva, no podemos atraer empresas que vengan a producir bienes para exportación y por lo tanto los salarios no van a ser tan altos como uno quisiera que fueran. Entonces es parte de algo muy complejo a largo plazo que yo creo que desde ahora hay que comenzar a verlo como sociedad. ¿Sería necesario o habría de ser necesario la posibilidad de que lo que queda de esta gestión de Luis Abinader sí se realice la reforma fiscal y en caso de que sí se haga, cómo debiera? Bueno, yo creo que no es posible. Porque, como dije, 2025 y parte de 2026 va a ser un año de bajo crecimiento. No se debe hacer una reforma fiscal cuando hay un año de bajo crecimiento. En República Dominicana, cuando hablamos de reforma fiscal, es quitarle dinero a las familias y al empresariado para dárselo al gobierno. Entonces, cuando tú le quitas dinero a las familias y al empresariado, la dinámica económica se resiente, baja. Por lo tanto, en una situación de bajo crecimiento, tú hacer eso es potenciar el bajo crecimiento. Luego de eso, yo creo que el gobierno no tiene legitimidad tributaria ni legitimidad fiscal, en el sentido de que yo no estoy tan convencido de que si el gobierno le va a pedir sacrificios a los hogares, sacrificios a los empresarios, el gobierno va a ser eficiente gastando ese dinero. Y lo digo porque no ha sido eficiente gastando todo el dinero que ha recibido en estos 5 años. Lo que se ha visto es un aumento de nómina, un aumento de pensiones, aumento del pago de intereses de la deuda, aumento de los subsidios, incluyendo del sector eléctrico, sin ningún control ni ningún criterio. Entonces a mí no me parece que el gobierno, dado eso, tenga esa legitimidad para pedirle más sacrificio a la población dominicana y al empresariado, especialmente después de este escándalo de SENASA, que tocó las fibras más sensibles de la sociedad dominicana porque afectó la salud de mucha gente. Y es algo que está en investigación, pero que pasó durante 5 años y como que nadie se dio cuenta, nadie hizo nada. Entonces, yo lo que creo es que ahora mismo no hay condiciones para ello
y el gobierno realmente no se ha ganado esa legitimidad para proponer una reforma fiscal en 2026. En materia política, desde el Partido de la Liberación Dominicana, ¿se han hecho algunas recomendaciones, aunque no es labor de la oposición hacerle la tarea al gobierno de turno, pero se han hecho algunas propuestas en este sentido? ¿Y cuál ha sido el feedback que ha dado el Estado al respecto? Nosotros como partido tenemos desde finales de 2024 haciendo ruedas de prensa semanales donde planteamos temas, visibilizamos los problemas de la sociedad y planteamos soluciones. Ahí hemos hablado largo y tendido sobre diversos problemas que afectan a la sociedad dominicana y también hemos conversado, hemos planteado posibles soluciones al tema fiscal. Nosotros lo que planteamos es que el gobierno deje de aumentar su gasto. Freeze el gasto de nómina, freeze el gasto de pensiones especiales, trate de resolver el tema eléctrico que le está costando 1.800 millones de dólares al año al gobierno. Entonces, nosotros lo vemos más como frenar el gasto que se ha desbordado los últimos 4 años en lugar de aumentar los impuestos. Una vez que se frene el gasto y que la sociedad vea que el gobierno se está, como quien dice, poniendo el cinturón, que está haciendo sacrificios, entonces se debe hablar de cambio en la tributación. Pero hasta que eso no pase, nosotros no entendemos que no es necesario. Hemos hecho esas propuestas, hemos hecho esos planteamientos desde la reforma fiscal proyectada en 2024. Lamentablemente ha sido ignorado porque uno ve que sigue aumentando la cantidad de empleados públicos, se siguen dando pensiones especiales, el déficit eléctrico sigue siendo alto y no se le da dinero para reducirlo, y se siguen dando bonos y tarjetas de manera indiscriminada a mucha gente que probablemente no lo están necesitando. ¿Qué has podido apreciar ya en cuanto a las candidaturas presidenciales que pudiera tener el PLD en miras a alcanzar la primera posición en las elecciones del 2028? ¿Y qué posibilidades tiene el PLD de volver a la presidencia de la República? Tú también, como miembro del comité político, ¿qué has podido apreciar desde dentro? Mira, el PLD es el único partido que está creciendo ahora mismo. Y lo estamos haciendo es porque estamos llevando ruedas de prensa semanales. El presidente del partido, Danilo Medina, es presidente de la República, sale los domingos marcando la pauta comunicacional de la semana, porque tenemos un conjunto de voceros, dentro de lo que me incluyo, que estamos constantemente visitando programas y hablando de temas que le interesan a la gente y que cómo el PLD lo va a resolver. Entonces, nosotros estamos trabajando de manera incansable durante unos 15, 18 meses, y es lo que nos ha permitido ir subiendo en la apreciación de la gente. Nos falta un candidato presidencial o una candidata presidencial, y yo creo que es la tarea que debemos tener los PLDistas para 2026. Pienso que hay que elegir ese candidato, esa candidata en este año. ¿Quién debería ser? Bueno, lo que pasa es que todavía no me puedo ir público con eso porque yo tengo responsabilidades orgánicas en varios territorios. Y el día que yo anuncie mi apoyo como miembro del comité político a un candidato o a una candidata, pues inmediatamente yo voy a confrontar dificultades porque aquellos que simpatizan con todos los otros no me van a hacer caso. Entonces yo he tratado de reservarme durante un tiempo por ello, pero el que sea, yo creo que va a ser una excelente persona, va a ser una propuesta fresca, jovial para la sociedad. Y nosotros como partido nos vamos a cohesionar detrás de ese compañero o de esa compañera, que es lo importante. En todas las conversaciones de este tipo hay una pregunta que se repite sin cesar de hace muchos años para acá, o desde hace varios años para acá, y es si en materia de candidatura presidencial podría lograrse una unidad con la Fuerza del Pueblo para facilitar el ascenso al poder. Mira, nosotros ahora mismo, y creo que la Fuerza del Pueblo también, que es un partido opositor, estamos en fortalecer nuestra base de apoyo, fortalecer nuestras organizaciones, en crecer lo más posible y en competir en el 2028. Entonces yo creo que si hay alguna comunicación de alianza, no es algo que se esté planteando ahora mismo. Creo que no debería plantearse tampoco. Es algo más a futuro, y yo creo que los dos partidos deben correr en las elecciones de 2028
y que cada quien saque lo más posible. Y luego, si se da la oportunidad de una segunda vuelta, pues que se vea esto. Pero yo creo que ahora mismo lo que le conviene a la oposición, lo que le conviene al PLD, a la Fuerza del Pueblo, lo que le conviene al país, es que ambos partidos estemos trabajando de manera sin descanso, que estemos fajados buscando crecer, porque eso es lo que le beneficia a la sociedad dominicana. Richard, ya estamos llegando al final, pero siempre en esta parte hago una o dos preguntas un poco más personales. ¿Tu familia qué significa para ti? Conversamos, dimos una pincelada pequeña hace un momento, pero ya de una manera más profunda, tanto de la que vienes como la que has formado. Mira, yo como dije, soy muy familiar. O sea, a mí me gusta pasar mis días o con mis padres, mis suegros, mi esposa, mi hija. Porque uno como que siente ese cariño. Pienso que la estructura familiar con la que yo me crié, de padres muy presentes, muy intencionales en la crianza, ha sido digamos, gran parte de lo que yo me he convertido hoy. O sea, se lo debo a eso. Más allá de que no habían los medios necesarios para uno darse los lujos que uno quisiera. Yo, como digo, vine a tener una computadora como a los 16 años, vine a usar internet como a los 16 años. Eso para mí nunca fue prioritario, porque yo, a pesar de que no tenía ese nivel económico en mi familia, sí tenía a mis padres ahí, sí tenía a mis padres orientándome. Y yo quiero ser así con mi hija. Obviamente la política quita mucho tiempo, pero el tiempo que yo tengo con mi hija y con mi esposa siempre lo marco como sagrado, porque al final, cuando uno tenga sus años, lo que va a quedar es lo que uno hizo, ¿no? Para la sociedad, para los partidos políticos, a nivel laboral. Pero lo que realmente va a importar es cómo te vean tus hijos, cómo te vea tu esposa, cómo te vean mi hermano y su familia, cómo me vean mis padres y mis suegros. Entonces, yo soy muy temeroso de las decisiones que tomo en base a esa imagen que yo quiero tener cuando pase el tiempo para con todos ellos. Finalmente, ¿con qué sueñas? Bueno, yo sueño con una República Dominicana desarrollada. Desarrollada no es tener carros que vuelen, pero sí, sino con una... Hay una propuesta por ahí. Bueno, hay de todo. Pero yo sueño con tener una República Dominicana. Ya, que Karin tiene uno. Mira, de momento van a haber vehículos que se manejan solos, como lo hay en Estados Unidos y China. Pero yo sí sueño con una República Dominicana donde un individuo, un niño, nazca donde nazca, por el origen donde nazca, no sea una condena para la pobreza. O sea, que si tú naces en Neiva, que si tú naces en El Ceibo, que si tú naces en Santiago, tengas las mismas oportunidades de escalar socialmente. Oportunidades, no es que te lo regalen, sino que tú tengas acceso a una educación de calidad, que te permita tener un empleo de calidad, que te permita emprender más adelante y lograr tus objetivos como ser humano. Que si tú eres una persona que vives en un hogar pobre, no por eso tengas una condena de una enfermedad porque no puedes tratarte, que todos tengamos acceso a salud de calidad. Y también yo creo, y yo quisiera ver una República Dominicana que pueda exportar bienes. Los países pequeños, como el caso nuestro, que son desarrollados, es porque han entendido que solamente vendiendo hacia el exterior pueden lograr ese desarrollo. Mejores salarios, mejores empleos, más acumulación de riqueza. Y es lo que yo quiero para República Dominicana. Pero esos son los sueños para todos. ¿Pero para ti? Bueno, para mí, mi sueño es poder que el PLD llegue al gobierno. que podamos de llegar al gobierno, implementar una agenda de desarrollo, una agenda que mejore de manera sustancial la calidad de la gente. Como se hizo en los 20 años de gobierno del PLD. Yo creo que la nueva camada, ¿no? La nueva generación de dirigentes políticos tenemos, entre todos, no solamente el PLD, todos los partidos, tenemos esa responsabilidad y ese sueño. Richard, pero tú no quieres un cargo, una posición electiva. Mira, yo creo que esas cosas... Todo muy poético. Eso lo define las circunstancias, tú. Hoy no te puedo decir, yo quisiera hacer tal posición. Porque al final son circunstancias que se materializan o no se materializan. Lo que sí yo tengo siempre presente es que si me toca ir al Estado, servir con el mismo ahínco con que serví antes del cambio de gobierno en 2020. Y si no, bueno, seguir haciendo oposición y trabajando en proyectos personales.
porque la vida no se detiene ahí. Yo creo que hay que aportar de donde sea que uno esté. Richard, muchas gracias por a ti. haberme acompañado en esta edición de Comunícate con Susi. Creo que eres un ejemplo para nuestra juventud, para nuestro país, no solamente en lo que has hecho a nivel de laboral, tu trabajo, sino cómo has logrado seguir escalando en materia académica y cómo sigues replicando estos conocimientos para tus estudiantes en la universidad. Es un verdadero privilegio, siempre lo digo, sentar en esa silla a personas de las cuales yo me sienta orgullosa de compartir generación y en este caso compartir familia. Así porque a Richard le digo primo, está casado con una prima mía y además de lo que hayamos trabajado juntos en el pasado, pues es siempre reconfortante saber de que gente con esos valores forma parte de nuestro círculo familiar. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Para mí ha sido un placer. Así llegamos al final de esta edición de Comunícate con Susi. Recuerda darle clic a la campanita. Así activas las notificaciones y te enteras cuando suba un nuevo video. Recuerda que puedes seguirme en todas las redes sociales como Susi TV RD, no solo aquí en YouTube, sino también en X, que es el antiguo Twitter, en Instagram y en TikTok. Y puedes encontrarme en Facebook y LinkedIn como Susi Aquino-Gotro. Bye bye. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta. 511, tu nuevo número de asistencia vial. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC, la seguridad y la eficiencia constituyen pilares esenciales para garantizar la integridad y calidad de los servicios públicos que ofrecemos. Nos mantenemos firmemente comprometidos con la capacitación continua de nuestros colaboradores, fortaleciendo sus habilidades y conocimientos para responder con excelencia a las exigencias del sector aeronáutico. Promovemos una cultura de excelencia y mejora constante, orientada a ofrecer servicios de la más alta calidad que superen las expectativas de nuestros usuarios. Juntos hacemos posible el cambio. En el IDAC seguimos cumpliendo con la excelencia.
Cuida tu salud con Farmacia GBC. En cada rincón de Santiago de los Caballeros disfruta de un 20% de descuento todos los días en tus compras. Farmacia GBC, siempre cerca. La farmacia de los dominicanos. La energía del presente y del futuro la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental. Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.